Si tienen sus Biblias, les voy a recomendar que abran su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Hoy solo vamos a estudiar este capítulo. Y hay muchas lecciones que podemos aprender en este capítulo. La semana pasada vimos cómo Jehú, un militar, tomó el reino del norte de Israel, exterminó a los descendientes de Acab y tomó el trono de Israel. Habíamos quedado la semana pasada que él moría y su hijo Joacás tomaría el reino. De Joacás, rey de Israel, vamos a verlo en el próximo capítulo. Hoy nos vamos a concentrar en lo que yo le he llamado que empieza el último periodo de la historia con el declive nacional de Israel y su cautividad en Asiria. Eso va a ocurrir en el año 722 a.C. Y Judá, que sigue sus pasos decadentes hasta su propia cautividad en Babilonia, que ocurrirá en el año 586 a.C. Es decir, 150 años después aproximadamente que el reino del norte, Israel, es llevado al cautiverio a Siria, Judá es llevado al cautiverio en Babilonia. Veremos cómo Atalía usurpa el trono de Judá. En el capítulo 12 vamos a ver el encumbramiento y el fin del octavo rey de Judá, Joás. A todos aquellos de ustedes que reciben mis notas por correo electrónico, he puesto una lámina, pero como sé que no todos tienen la lámina en el internet, acá los que están escuchando por Facebook, voy a colocársela. He tenido que invertir la foto porque yo utilizo la cámara delantera de mi celular. Pero quiero explicarles esto. Me gustaría que lo puedan ver conmigo. Reyes de Israel, reyes de Judá. Si ustedes ven reyes de Israel, ahí podemos leer que está Acab. Figura con rojo. ¿Por qué he puesto en rojo a los reyes malos? Acab es el muy malo. Después están en rosado los reyes malos, en rojo los muy malos. Y los reyes buenos aparecen en verde. En el reino del norte de Israel, todos los reyes son malos. Y uno muy malo, Acab. En el reino del sur hay reyes malos, hay reyes buenos y hay un rey muy malo. Y una que usurpó el trono. Entonces, quiero que vean. Acab. Acab es hijo de Omri. Y Omri fue el que empezó la dinastía. Y Acab tiene 3 hijos, que los he puesto acá, pueden ver, Ocosías, Joram. Pero hay una línea que a lo mejor no lo ven ahí, que nos va a llevar hasta Atalía. Entonces, Ocosías, Joram y Atalía son hermanos. Ocosías muere sin hijos, su hermano Joram toma el trono y Joram tiene una hermana que se llama Atalía. En los reyes del sur, en Judá, Josafat, que fue un rey bueno, se emparentó con la casa de Acab. Y él también tiene un hijo que se llama Joram. Entonces fíjense, hay Joram en Israel y hay Joram en Judá. Hay Ocosías en Israel y hay Ocosías en Judá. Joram de Judá se casa con Atalía, hermana de Joram de Israel. Joram de Judá con Atalía tienen un hijo, Ocosías. Le ponen ese nombre en honor al hermano de Atalía, Ocosías. Como los nombres se repiten, es importante entender. Veamos, Acab tiene 3 hijos, Ocosías, Joram y una hija Atalía, que se mencionan en la Biblia. Atalía se casa con Joram, que es hijo de Josafat, y tienen un hijo, Ocosías. Joram y Ocosías, Joram de Israel y Ocosías de Judá, son asesinados por Jehú. Cuando Jehú
asesina a Joram y a Ocosías, Atalía, que aparece en morado, usurpa el trono. Finalmente, Joás, hijo de Ocosías, tomaría el reino. Y la próxima semana veremos de Joacás. Pero quiero que entiendan esto. Hay nombres que se repiten. ¿Se dan cuenta? Hay Acab, se repiten Ocosías y Joram. Espero que hayan podido entender el cuadro. Y si no han podido entender el cuadro, avísenme, escríbenme. Todos aquellos de ustedes que están recibiendo mis notas me pueden escribir: pastor, ¿cómo es esto? No entiendo, pastor, ayúdeme. Y con mucho gusto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Se mencionan 3 hijos de Acab. Ocosías. Muere Acab y su hijo Ocosías toma el reino. A los 2 años se muere, su hermano Joram toma el reino. Su hermana Atalía se casa con Joram, con el Joram de Judá. Se casa. Atalía se casan con Joram. Y tienen un hijo que le llaman Ocosías, igual que el hermano Joram y Atalía, que son hermanos de Ocosías. Atalía, con su esposo Joram de Israel, tiene un hijo Ocosías. Cuando Joram muere en Judá, Ocosías es rey. Tenemos a Joram, rey en Israel, y a Ocosías, rey en Judá. Ellos, 2, son asesinados por Jehú, quien usurpa el trono y arranca la 5ª dinastía en el reino del norte de Israel. Pero ¿qué ocurre en el sur cuando Ocosías muere? Y esto es lo que vamos a estudiar. Hoy veremos cómo Atalía usurpa el trono de Judá. Ella nació en Israel. Ella es hija de Jezabel. Jezabel es de Sidón. Trajo el culto de Baal a Israel. Jehú ha exterminado el culto de Baal, ha exterminado a todos los descendientes de Acab. Acab ya no tiene descendientes. Atalía, su hijo Ocosías, es asesinado por Jehú. Entonces, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, nosotros usamos la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio muerto a su hijo, se dispuso a poner fin a la familia real. ¿Cómo es esto? Ella es la madre reina. Ella se ha casado con Joram, ha tenido un hijo Ocosías, el hijo ha muerto. Pero en esa época los reyes tenían hijos con distintas mujeres. Así que lo que quiere hacer Atalía es matar a todos los descendientes para que ella quede en el trono. Pero un momentito, ¿qué ocurre si tiene éxito? Y mata a todos los descendientes de Joram. Pues ya no puede venir el Mesías, porque el Mesías tenía que venir por la línea de David, por Joram. Pero si Joram, su hijo Ocosías, es asesinado, él está muerto, y Atalía va a matar al resto, ¿qué va a ocurrir? Ok, versículo 2. Pero Josaba, que era hija del rey Joram, pero no era hija de Atalía, y hermana de Ocosías, hermanastra. Esta mujer que se llama Josaba o Josabet es hermana de Ocosías, al que ha matado Jehú. Ocosías es hijo de Atalía, pero Josaba es hija de otra madre. Y dice que ella, Josaba, que era hija del rey Joram, pero no de Atalía, y hermana de Ocosías, rescató, se llevó a Joás, hijo de Ocosías, el único que le quedó, sin que nadie la viera. Lo escondió de Atalía, porque era Atalía quien los estaba asesinando, a los hermanastros que quedaban vivos. Entonces dice, lo escondió de Atalía en una alcoba, junto con su nodriza. Era costumbre que cada hijo de un rey tuviera una nodriza que lo criara. Así lo libró
de que lo mataran junto con los otros hijos del rey. Todos los hijos de Joram fueron asesinados. Solo un niño pequeño llamado Joás fue protegido por Josaba, hermanastra de Ocosías. Versículo 3. Joás estuvo escondido 6 años en el templo del Señor, junto con su nodriza, mientras Atalía era la reina del país. La usurpadora Atalía, hija de Acab y Jezabel, nacida en el reino del norte de Israel y casada con Joram de Judá, su hijo Ocosías ha sido muerto. Ella asesina al resto de los herederos al trono, pero no se enteró que uno había sido escondido. Acab, rey de Israel, tuvo varios hijos con Jezabel. Se mencionan en la Biblia 3, ya se los expliqué: Ocosías, Joram y Atalía. Josafat, rey de Judá, tuvo un hijo también llamado Joram, al cual casó con Atalía. Fruto del matrimonio nació Ocosías de Judá. La motivación política de unir los dos reinos, Israel con Judá, con este matrimonio resultaría en la ruina final de Judá. En lugar de buscar la guía de Dios al respecto, prefirieron la alianza política. Y quiero detenerme acá, porque hoy lo políticamente correcto muchas veces choca con la enseñanza bíblica. Un amigo cristiano que suele escribir artículos, escribió un artículo que usaba el género todos y todas, los niños y las niñas, y él es cristiano. Y yo le pregunto: oye, ¿por qué estás escribiendo así? Es que tú sabes, es políticamente correcto. Sí, pero incorrecto a la luz de la palabra de Dios, y es incorrecto a la luz de la lengua castellana. Género, la en las palabras, no en las personas. Ok. Ocosías de Judá fue muerto junto con el rey Joram de Israel por Jehú. Atalía, nacida en Israel, usurpa el trono de Judá y asesina a todos los hijos descendientes de Joram y de Ocosías que pudieran acceder al trono. Ella no quiere que nadie le arrebate el trono. Ya sin ningún descendiente a la vista que pueda reclamar el trono en Judá, el trono de David, ella gobierna y lo hará por 6 años. La reina madre, Atalía, decidió proceder con la matanza de todo los que quedaban en la casa de David, y después de su extinción no quedaría ningún rival alrededor del cual se pudiera reunir una oposición. Desde que esta mujer ingresó a la casa real de Judá hasta cuando arrebató el trono, Atalía solo trajo el mal. Curioso su nombre. Su nombre en hebreo es Atal-Yah, Jehová oprime, y parece ser significativo. Atalía poseía todas las cualidades perversas de su madre, Jezabel. Por ejemplo, leemos en 2 de Crónicas 22:3 que Ocosías, rey de Judá, siguió el mal ejemplo de la casa de Acab, pues su madre, Atalía, lo aconsejaba a que hiciera lo malo. En 2 de Crónicas 24:7 leemos: la impía Atalía y sus hijos habían destruido el templo de Dios y además habían dilapidado en los ídolos, Baal y otros, todos los objetos consagrados del templo del Señor. Saqueó el templo de Dios
de Jehová, de Yahweh, y todo se lo llevó al templo de Baal. Instauró el culto de Baal en Jerusalén. Hizo un templo para Baal en Jerusalén. Esto es increíble, porque en Israel Jehú había exterminado el culto a Baal que Jezabel había instituido, y ahora la hija Atalía está instaurando y haciendo fuerte el culto a Baal en Jerusalén, en la ciudad de David. No hay duda de que Atalía fue la que presionó a su esposo, el rey Joram, a asesinar a sus propios hermanos para que no le quiten el reino. Segunda de Crónicas 21:4. Tan pronto como Joram de Judá ascendió al trono de su padre, David, y se afirmó en el poder, mató a filo de espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Jamás se había visto algo así en Judá, que se respetaba la vida. Pero Joram, asusado por su esposa, te van a quitar el reino, mátalos, mátalos, mató a sus propios hermanos. Y ahí vemos el ocaso de Joram y lo que ocurriría con Ocosías. Ahora a sus hijos los están matando, como él hizo con sus propios hermanos. Josaba, versículo 2, que era hija de Joram, con otra mujer, es decir, no era hija de Atalía, escondió a un hijo pequeño de Ocosías, a su sobrino Joás. Joás vivió escondido por 6 años en el templo. Y la razón que esto pudo ocurrir era porque el esposo de Josaba no era otro que el mismísimo sumo sacerdote Joiada, un hombre que temía a Dios. Y todo esto era un plan para conservar la dinastía de David en Jerusalén. Si este matrimonio piadoso de Joiada con Josaba no hubieran estado allí, no hubiera podido venir el Mesías. Ni bien ocurría la matanza de los hermanos de los otros niños, Joás fue escondido inicialmente en la cámara donde se guardaban los colchones y cubrecamas de palacio, un lugar ideal que podía amortiguar el llanto del bebé. Y luego, llevado a uno de los aposentos del templo. En varios aposentos, en uno de ellos vivía el sumo sacerdote Joiada. Y lo más probable que no hayan dado con el niño es que lo hicieron pasar como uno de los hijos de Joiada y Josaba. Así que el pequeño niño Joás, el próximo rey de Judá, descendiente del trono de David, era protegido entre los hijos de este matrimonio. Versículos del 4 al 8. Pero en el 7º año de Joiada, ya pasaron 6, convocó a los jefes de centenas, a los capitanes, a la gente de la guardia y los llevó al templo del Señor, donde bajo juramento hizo alianza con ellos. Y después de lo cual les mostró al hijo del rey. Vean, están todos los centuriones ahí, los 5 más importantes. Juren que ustedes van a obedecer al Señor. Vamos al templo. Quiero mostrarles algo. Están tristes porque ya no hay descendientes de David. Pues este niño es hijo de Ocosías. Su nombre es Joás. Y nosotros tenemos que llevarlo al trono. Versículo 5. Les ordenó, van a hacer lo siguiente. En el día de reposo, la tercera parte de ustedes tendrá a su cargo la vigilancia del palacio del rey. La otra tercera parte se apostará a la entrada de Shur. Y la otra tercera parte se apostará a la entrada del póstigo de la guardia. Así cuidarán de que el palacio no sea
allanado. Las 2/3 partes de ustedes que estén libres en el día de reposo tendrán a su cargo la vigilancia del templo del Señor y del Rey. Estarán pendientes del Rey por todos sus flancos, cada uno de ustedes con sus armas en la mano, y al que se acerque demasiado, mátenlo. Ustedes deben vigilar cada paso del Rey. En el 7º año del dominio de Atalía, el sumo sacerdote Joiada tomó valor y organizó una revolución en la que estaban representados todos los rangos del Estado, militares, líderes políticos, civiles y religiosos. Por el libro de Segunda de Crónicas sabemos que Joiada se dirigió a 5 centuriones que aparecen con nombre en Crónicas, quienes comandaban las 5 divisiones de la Guardia Real. Joiada aprovechó una de las grandes fiestas de Yahweh, cualquiera de las 3, Pascua, tabernáculos o cosechas, cualquiera de ellas, a la que Atalía no asistía porque ella era adoradora de Baal y de otros ídolos, y presentó al niño a los militares, a los líderes de los clanes familiares, a los levitas y el resto de los sacerdotes. En Números 27 leemos en los versículos 16 y 17, Señor, y Dios del Espíritu que habita en todo ser, ponga a cargo de la congregación alguien que salga al frente de ellos y que los haga volver. Que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. Y Joiada se convierte en ese pastor, que no solamente va a acercar al pueblo a su Dios, sino que le va a mostrar que ha protegido la vida de un niño. ¿Ustedes recuerdan vida de niños protegidos? Moisés, ¿recuerdan? Salvado de las aguas por la hija de Faraón, una orden de matar a todos los niños, la mamá lo coloca en una balsa de juncos, la hija de Faraón lo recoge. Jesús, cuando el rey Herodes manda asesinar a todos los niños que hay en Belén, como José, despertado por un ángel a medianoche, huye intempestivamente, y cuando está lejos de la ciudad ve que venían con antorchas el ejército de Herodes para matar a niños inocentes. Y aquí tenemos otro niño protegido. Versículos del 9 al 12. Los jefes de centenas se reunieron con el sacerdote Joiada e hicieron todo lo que el sacerdote les ordenó. Cada uno de ellos reunió su gente, tanto los que estaban de servicio en día de reposo como los que estaban libres en día de reposo. El sacerdote entregó a los jefes de centenas las lanzas y los escudos. Los de la guardia se formaron desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del templo, junto al altar, el templo, y en derredor del rey. Y cada uno tenía en sus manos sus armas. Luego Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona, el testimonio, y lo ungieron, y lo proclamaron rey. Aplaudían y gritaban, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Hay una imagen que les he puesto en la que se ve cómo el niño es ungido por el sacerdote Joiada. Se lo voy a mostrar para que lo puedan ver los que no reciben mi nota. Ahí está. El niño está siendo ungido rey por el sacerdote Joiada. Ahora, toda la asamblea se comprometió solemnemente en el único objetivo de proclamar rey a Joás, hijo legítimo de Ocosías y descendiente del rey David. Una revolución liderada por el sumo sacerdote en favor de su sobrino
quien estuvo 6 años escondido en el templo y que debía realizarse dentro del santuario, no podía hacerse sin la colaboración de levitas, sacerdotes y los militares. La guardia, que era relevada de su turno en el día de reposo, no se iría a su casa, sino al templo, a proteger al niño. La guardia entrante se dividiría en 3 divisiones. Uno custodiaría al Palacio Real, otro el ingreso al templo y la tercera en el acceso y recorrido desde el palacio al templo. Así protegerían el templo, el palacio para evitar que los aliados de Atalía lo tomen, y el nuevo rey, al ser proclamado en el templo, debía dirigirse al palacio donde debería estar seguro. El hecho de que el secreto, pese a ser compartido por tantas personas, permaneció ignorado por Atalía, indica que no la querían, que la oposición y la impopularidad de la reina era muy alta en los habitantes de Judá y en Jerusalén. Nadie quería a esta mujer que venía de Israel a usurpar y ser reina en Judá, así que la resistían. El niño Joás finalmente fue ungido por Joiada, proclamado como el nuevo rey en Judá, y el pueblo con gozo aplaudió y gritó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! En Isaías 55:12 leemos: ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. Versículos del 13 al 16. Cuando Atalía oyó el bullicio de la gente que entró al templo del Señor y se hizo presente. Cuando vio que el rey, el niño, estaba junto a la columna, como era la costumbre, que los príncipes y los trompeteros estaban junto al rey y que todo el pueblo se regocijaba y tocaba las trompetas, se rasgó las vestiduras y a voz de cuello gritó: ¡traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joiada dio órdenes a los jefes de centenas que gobernaban el ejército. Les dijo: échenla fuera del recinto del templo. A quien la siga, mátenlo a filo de espada. Es que el sacerdote había ordenado que no la mataran en el templo. Por eso le abrieron paso y la mataron una vez que salió del templo en el camino por donde la gente de a caballo entra al palacio del rey. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las aclamaciones del pueblo y de la guardia se oyeron hasta palacio. Y la reina, al escuchar el ruido y la algarabía, se apresuró a ir al templo a ver qué pasaba. Nadie la detuvo, la dejaron que entrara. La escena que vio le develó de inmediato el estado de la situación. Había un nuevo rey en Judá. Vio al niño, junto a él a los capitanes y levitas tocando sus trompetas plateadas, mientras que la gente saludaba a su monarca. De acuerdo con el relato bíblico, Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡conspiración! ¡Conspiración! Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, añade que dio órdenes a los presentes para que mataran al rey. Atalía: ¡maten a ese niño! ¡Maten al rey! Nadie le hizo caso. El intento de interferencia de la reina fue lo que constituyó la señal de su propia destrucción. Las órdenes de Joiada era
que la dejaran salir del templo y evitar que sus seguidores se le acerquen o la auxilien. El lugar donde fue ultimada fue en el camino que conduce a los establos. Leemos en Proverbios 29:2: cuando los justos triunfan, el pueblo se alegra. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Qué importante ver las autoridades a las que colocamos en nuestros gobiernos con nuestro voto. Versículos del 17 al 21. El sacerdote Joiada hizo un pacto entre el Señor por una parte y entre el rey y el pueblo por la otra, y juraron que serían el pueblo del Señor. También se hizo un pacto entre el rey y el pueblo, y toda la gente del país entró en el templo de Baal y lo derribaron. También destruyeron del todo sus altares, sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, que era el sacerdote de Baal. Y luego el sacerdote apostó una guarnición en el templo del Señor. Después tomó a los jefes de centenas, a los capitanes, a la guardia, a todo el pueblo del país, y llevaron al rey desde el templo del Señor, siguiendo el camino que va de la puerta de la guardia al palacio del rey. Y el rey, una vez en el palacio, se sentó en el trono real. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad se quedó tranquila, pues Atalía, la usurpadora, había muerto a filo de espada junto al palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Joiada, con un acto solemne, hizo un pacto por el cual el rey y el pueblo se comprometían en su fidelidad a Dios. Hicieron un pacto. Ustedes juran ser fieles a Dios. Después el rey se comprometía con el pueblo de modo similar a gobernar de acuerdo con la ley, tal como estaba redactado en el libro de Deuteronomio. Leemos en 2 de Crónicas 34-31. Allí mismo, delante del Señor, el rey se puso de pie y se comprometió a ir en pos del Señor, a cumplir sus mandamientos, testimonios y estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, y a poner en prácticas las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y eso harían los reyes buenos de Judá, los que aparecen en verde en la relación. Ellos juraban guardar y obedecer la palabra de Dios. ¿Y tú obedeces a la palabra de Dios? Habiéndose cumplido con lo que dice la palabra, el nuevo rey fue conducido al palacio por la entrada principal y entronizado formalmente como el siguiente rey, el 8º rey en Judá. Probablemente fue después de esto que el pueblo procedió a entrar en la casa de Baal, destruyéndola completamente, sus altares e imágenes. Tomaron al sumo sacerdote de Baal, Matán, y lo mataron. De acuerdo con 2 de Crónicas 23, la reforma religiosa de este modo inaugurada fue completada con el nombramiento de levitas requeridos para supervisar y realizar el culto de acuerdo a las disposiciones originales de David, que desde hacía tiempo habían caído en desuso. Así que Joiada, con el niño rey Joás, consigue que se vuelvan a hacer las cosas como se hacían en los tiempos de David. Y este relato concluye
con esta frase significativa: y toda la gente de la tierra se regocijó y la ciudad estaba tranquila. Toda la gente de la tierra se regocijó. ¿Cuándo podremos decir y todo el pueblo peruano se regocijó? ¿Y cuándo podremos decir y toda la ciudad estaba tranquila? Sabemos que no era el niño quien gobernaba. Quien gobernaría detrás del niño era el sumo sacerdote Joiada. Y lo haría hasta que alcanzara la edad requerida. Pero en realidad la influencia de Joiada fue mucho más allá. Se sintió hasta el día que él murió. Mientras Joiada estuvo vivo, Joás hizo lo correcto. ¿Qué es cierto? El proverbio 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuese viejo, no se apartará de él. Así que mientras Joiada vivió, Joás fue un rey bueno. ¿Qué pasó con Joás? Pues no se pierdan el próximo capítulo, Segunda de Reyes 12, donde veremos la historia de este rey de Israel, que es considerado uno de los reyes buenos. Bueno, hay lecciones en esta enseñanza, lecciones que me agradaron mucho. Y es cómo hacemos las cosas, como lo demanda la sociedad, como lo que es socialmente correcto o de acuerdo a la palabra de Dios. Ustedes saben que cada vez que un Congreso legisla y aprueba una ley, esa ley deja de convertirse en algo negativo para aceptarse como legal. Esto es lo que ocurre cuando se legalice la ley del aborto. La ley del aborto, ante los ojos de Dios, es pecado. Pero en el momento que la ley se apruebe para la sociedad, estará bien, porque es legal. Cuando el Palacio Legislativo saque una ley del matrimonio homosexual o cualquier otra ley que vaya en contra de los valores de la Biblia, será legalmente correcto, políticamente aceptado. Pero nosotros no nos basamos a la ley de los hombres. Nosotros somos obedientes a la ley de Dios. Nosotros somos obedientes a la palabra. Y si Dios coloca autoridades que aman a Dios, que temen a Dios, que temen su palabra, será lo mejor que nos pueda ocurrir. Permítanme terminar orando por nuestras autoridades. Señor, sabemos que no todos los peruanos votaron por el presidente Castillo. Y sabemos, Señor, que el país está polarizado. Pero tú dices en tu palabra que debemos orar por nuestras autoridades y pedir, Señor, que las bendigas. Oramos para que tú traigas e introduzcas dentro del presidente, los ministros y los congresistas asistentes cristianos, creyentes, que teman a tu palabra. Que así como el rey Nabucodonosor tuvo a un Daniel, un profeta Daniel, un hombre que lo ayudó a gobernar, o como Faraón, te pedimos por ellas, que las bendigas en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así hemos terminado la historia de la usurpación de Atalía. Muchos comentaristas no consideran a Atalía en la relación de los reyes de Judá. Sin embargo, ella gobernó 6 años. Es la razón por la que nosotros la hemos incluido en la lista a Atalía como la gobernante número 7 en el trono de Judá. Aunque no era descendiente de David, usurpó el trono. Y la próxima semana estudiaremos al niño rey Joás. Que el Señor los bendiga,
que el Señor los guarde, que el Señor haga prosperar sus caminos, que el Señor los bendiga y les dé sabiduría, que hagan lo correcto y que Dios ponga en su corazón un amor genuino por la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.